Bienvenido a nuestro canal Medio Ambiente y un poco más, donde hoy vamos a tratar un tema con respecto a lo que es el medio ambiente, pero desde un punto de vista filosófico, por el hecho de que vemos el comportamiento de el hombre en la parte del medio ambiente siempre tratando de tener beneficios. Y cuando observamos, cuando hablamos del punto de vista que vamos a hablar del punto de vista filosófico, es porque como pensamos, actuamos. Y por eso es bueno ver una perspectiva desde ese punto de vista. Dentro de todo esto, viendo y observando en el país desde un punto de vista macro, observamos que los recursos medioambientales del país se usan y siempre salen en beneficio de una parte de la población a expensa de la mayoría. Entonces, desde ese punto de vista macro del país, pero cuando también agarramos y observamos desde un punto de vista mundial, se observa el mismo comportamiento, donde los países desarrollados sucumben aprovechándose de los recursos de los países pobres para ello explotarlo a expensa también de ese país pobre, viendo cómo el mismo hecho de cómo pensamos, tanto actuamos, tanto desde el punto de vista macro del país como desde el punto de vista mundial. Y quise ver el tema medioambiental desde ese punto de vista por el hecho de que hay que cambiar nuestra forma de pensar para poder tener un mañana a nivel de medio ambiente, una vida más tranquila. Entonces, analizando en la parte del medio ambiente y en la parte de los estudios, hay cosas que son, que deben, hay cosas que son como son, que son las afirmaciones positivas, y tenemos otro que es como deben ser, que maneja la parte normativa. Entonces, cuando digo eso, siempre nos dedicamos a demostrar las afirmaciones positivas, que es lo que podemos demostrar. En ejemplo, como en el cambio climático, podemos demostrar que las, los servicios energéticos, ¿verdad?, llevan emisiones a la parte de la atmósfera, crean el gas invernadero, el efecto invernadero, y ahí entonces tenemos un efecto de calentamiento global. Ahora, si nos vamos a las partes normativas, cuando hablo de las partes normativas, aquí tenemos en nuestro país nuestra ley 6400, que es la que debe ser aplicada por el gobierno. Entonces, esa es la parte normativa, que son las que manejan los congresos, pero esa no se puede demostrar porque es a base de valores, a base de valores. Y ahí son los puntos fundamentales de esta situación. Entonces nos quedamos en la parte afirmativa y todo el tiempo estamos demostrando que este hecho hace daño, que este hecho hace aquello, pero en la parte normativa que tiene que ver con los valores que tenemos que infundir a la parte de la población, ahí no tenemos ese control, donde ahí está la parte de las ciencias sociales que ayudan a formar y darle fortaleza a esos valores para que el país despierte. Viendo ese punto de vista, vemos también que en el momento que estamos, la gran cantidad de personas que no conocen, que no manejan los valores y que no manejan la parte medioambiental, entonces se aprovechan de ellos, que siguen caminando como zombies, explotando los recursos sin tener ningún tipo de acción por el hecho de desconocer. Entonces, están el que desconoce y está la parte que es afectada directamente. Yo propongo que dentro de estas opciones, ¿verdad?, se debería preparar un plan de educación a todos los que son afectados directamente.
Porque cuando una persona que es afectada directamente y desconoce el hecho de la acción o de explotación que le afecta a sus intereses, pues el hecho de desconocerlo sigue de una forma pasiva. Y por eso hay que cambiar el estudio de la parte medioambiental a activa. Activa. Entonces, cuando esa persona que es afectada directamente conoce cómo lo afecta y cómo ataca su punto de interés, entonces esa persona será un activo y defensa del medio ambiente, no el órgano regulatorio de la parte que defienda el Estado, que defienda esa acción, porque es que no funciona de esa forma. Es defender nuestro recurso como nuestro. Y cuando yo entiendo y sé que eso es mío y que me lo están quitando o que lo pudieran explotar en condiciones en que me afectara de la menor forma posible, entonces ahí sí podríamos llegar en un equilibrio de esto, porque realmente estamos en emergencia con respecto a eso. Cuando observamos la parte del calentamiento global, los gobiernos, ¿para quiénes son? Para la mayoría. Son para la mayoría los gobiernos. Entonces, agarran y se perfilan en base a la minoría, porque la mayoría desconoce las cosas y cuáles son. Eso hay que cambiarlo. Es para las mayorías. Entonces, si tu función es resguardar la parte de las mayorías, entonces, ¿cómo es posible que yo como gobierno, que usted como gobierno, permita, ¿verdad? Permita el deterioro de los demás a favor de los que no son tu responsabilidad? Entonces, agarramos, se hacen acciones con respecto a las personas de la mayoría, pero es para seguirlos endeudando, para seguir manejando. Entonces, la parte del medio ambiente no se debe manejar como acciones como benevolenta, como niños de primaria, que hay que cuidar los árboles, que hay que cuidar las ballenas. No, no, que la basura, que hay que mantener esto limpio. No, no, no. Hay que verlo desde el punto de vista de los intereses. ¿Cómo me afecta a mi interés? ¿Por qué yo necesito un árbol? ¿Por qué yo debo querer un árbol? ¿Por qué yo debo plantar un árbol? No, no, yo debo plantarla porque yo necesito, ¿verdad?, que ese árbol me purifique el aire. Entonces, desde ese punto de vista, ya yo voy y atiendo lo que es un árbol. La ballena, el plantón, no, pero ¿qué pasa? Es que pasa que la ballena cuando está en el mar y maneja, hay otro grupo de animales o de peces que viven de acuerdo a lo que va erosionando en un ecosistema la ballena. Entonces, es un ecosistema, es una parte equilibrada donde se necesita cada una de sus partes. Y así es que nosotros tenemos que ver esto, que cada uno hace un papel determinante y yo me beneficio de ese aspecto. Y eso es lo que yo entiendo que tenemos que ver cuando hablamos en el aspecto medioambiental y viendo todo eso, observando todas esas acciones, vemos y caemos en el mismo resultado todo el tiempo. Desconocimiento, una educación pasiva. ¿Cuándo va a despertar la población del aspecto medioambiental? ¿Cuándo va a despertar de la forma que vamos? Donde el medio ambiente no es para los medioambientalistas. No, 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 no. El medioambientalista es un camino, una vía para ayudar a que las cosas funcionen con el menor daño posible en las acciones productivas. Simple y llanamente. No es que un medioambientalista montado a caballo a defender el medio ambiente. Es una educación para que la población completa comience a defender. Entonces, a medida que la población vaya teniendo
entendimiento, entonces eso ayudaría y obligaría entonces a los gobiernos a manejar y darle la regulación y la parte de los valores a lo que es el medio ambiente. Y entonces ahí cambiaríamos, otro gallo cantaría con respecto a esto de lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, y todo eso, ese era el mensaje que quería dejar en este canal. Este es el primer programa que estamos realizando desde este punto de vista de este estudio de grabación y viendo, tratando de hacer un aporte para que la ciudadanía despierte y asegurarnos tanto el futuro de los hijos y de los nietos como se ha determinado. Eso era cuanto con respecto a lo que tenemos que analizar y avanzar, y que esta es una forma de decirle a la población que tenemos que despertar. Hay que despertar para poder tener un mañana, porque si no despertamos, seguiremos siendo entonces más pobres y más sufrimiento, porque cuando analizamos lo del calentamiento global, oh, ¿y quiénes son los que van a morir en, en olas de calor? ¿Quiénes son los que van a morir? Los que no tienen un aire acondicionado. Entonces, toda la mayoría que pueda conservarse con un aire acondicionado, entonces sí, esos van a prevalecer. Pero ¿qué pasa? Que el mayor uso de aire acondicionado entonces vuelve y fomenta el más uso de recursos energéticos, el más uso de lo que va aportando esa cantidad de aire, esa gran cantidad de calor que va, que va saliendo al medio ambiente. Entonces, ¿qué haría eso? Calentando más. Y los que no tenemos la parte de la producción y de conservarnos, y que no se puedan conseguir ni un lago que están cerca, sufriendo calor. Y cuando el calor sube, cuando la temperatura llega a una temperatura, el calor llega a una temperatura que no se soporta, hay gente que le dan infarto, que le aumenta la presión. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tratar de llevar las cosas en el mejor momento. Y como país, tenemos que tener nosotros nuestra agenda medioambiental, no las que nos tracen las pautas de lo que debemos hacer. Control de la parte de carbono. ¿Y qué cantidad de carbono nosotros producimos? Es significativo la cantidad de carbono que nosotros producimos en este país. ¿Eh? Entonces, por eso tenemos que darle prioridad a lo que a nosotros nos va a afectar con respecto a lo que es el calentamiento global. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a ser afectados? ¿Cuáles son los conocimientos o los conocimientos que tenemos que aplicar, que tenemos que desarrollar para ser afectados en lo menor posible? Porque en todos los países no van a ser afectados desde el mismo punto de vista. Unos van a ser con respecto a sequía, otros van a ser con respecto a inundaciones, que parte de los mares entrarían a sus costas. Entonces, ¿cuál seremos nosotros? Entonces, tenemos que tener también nuestra agenda y ser independiente con respecto a nuestro futuro y manejar hasta la parte de ahora mismo, aprovechar de la parte geopolítica. Esto está cambiando. Hay una agenda 2030 que realmente con lo que está pasando continuará la agenda 2030. La separación de bloque o país dividido en una parte donde dejaría de ser Estados Unidos un hegemón, porque bajo la base fundamental que está hecha, lo que es la Agenda 2030, es bajo un eje, la globalización.
se desglobaliza, ¿llevará eso, iría eso a cabo? Nosotros en un país con la COP28, que es para reunirse los países desarrollados y ayudar a los países en, que van a ser bien afectados y que no tienen los recursos para mejorar sus condiciones. Díganme con respecto a eso, ¿qué pasaría con eso? ¿Y por qué mejor no nos ayudan a incrementar nuestra tecnología y no a darnos dádiva? Ahora dije, en una COP donde los países, donde ya en la 27 tenían que salir la decisión y ellos decidieron que no, porque no les convenía, y que ahora en la COP 28 tampoco sabemos qué va a pasar con respecto a los recursos que hay que elaborar. Entonces, esa forma de pensar que nos lleva, donde pensamos en nuestros intereses particulares ante que los intereses grupales, y como país pienso en mis intereses, pienso en mi gente, en el beneficio para los míos, en despensa de los otros países, fuera de los... Entonces eso debe cambiar. Tenemos que conseguir lo que sería una agenda a nivel global con respecto a lo que es el medio ambiente. Porque, ajá, el carbón, nosotros penalizados con carbón. Ah, pero Alemania, lo que la gran mayoría de Alemania ahora mismo en base energética es carbón. Entonces, ¿cuánto producimos nosotros en carbón con respecto a lo que nos puede afectar en la parte energética? No, no. Entonces es como país, si yo tengo mi dominio, entonces yo trazo las reglas. Y el que no tiene dominio no traza reglas. Esa es la forma en que pensamos. Y por eso fue que quise ver el medio ambiente desde un punto de vista filosófico, porque ¿cómo es posible que como país, ¿verdad?, tenemos el mismo efecto interno que el mismo efecto a nivel mundial, a nivel global, es el mismo efecto. Mientras los afectados en el país son los pobres, oye, los mismos pobres. Entonces, como país, entonces son afectados también los países pobres. La misma P es afectada, la misma P. Eso es increíble. Es porque se piensa de esa forma y hay que romper ese orden. Ahora, ¿cómo se logra romper ese orden y llevar al comportamiento? Fomentando los valores a través de las normativas y explicándole cuáles son los daños, cómo se afecta, cómo avanza, cómo se deteriora, cómo afecta la parte económica, de cómo que si tú estás en un lado de un río o la arena, cuando se seque el agua superficial, ¿cuánto costaría sacar el agua de un pozo? ¿Cuánto costaría sacar el agua de un pozo? Entonces, ¿ahora qué pasa? Sacan el agua del pozo, pero el pozo lo paga el gobierno. ¿Y de dónde el gobierno paga esa energía? O de los impuestos que no lo saca a todos. Entonces, independientemente, cuando afecta medioambientalmente un país, una población o una región, cuando los afecta, afecta todo. Los afecta todo. Entonces, a favor de uno o de dos. Y eso ahí, y llegó el momento ya de controlarlo. No podemos seguir el mismo orden porque cuando queramos despertar, vamos a tener ya el agua, no en el cuello, no, ya aquí, en el labio superior de la boca, que apenas vamos a respirar. Y entonces, hacer el desagüe de ahí para poder avanzar sería algo ya, un factor ya de pérdida de tiempo, donde ya lo que vendrían serían ya los efectos de los daños, muerte, por hambruna, porque no se va a poder hacer
lo que podía salvar porque ya es muy tarde. Y cuando llegue ese momento, ¿quiénes se van a salvar? Pues los que tienen los recursos. Porque dime, esos son los que van a tener los botes y son los que van a estar respirando y van a estar con los pies secos y todos los otros con el agua por encima del lago. Entonces eso era todo lo que yo quería llevar en este mensaje, que es el momento de despertar para que tengamos un mañana y que nuestros hijos tengan un mejor espacio heredado para nuestros nietos. Eso era cuanto y seguimos entonces próximo en otro programa.